¿Alguna vez te has preguntado por qué, a lo largo de los siglos, siempre hemos escuchado la misma historia familiar? Que traer un hijo al mundo es la misión más noble de la vida. Se considera la prueba de una vida plena. Quienes son padres son elogiados, mientras que quienes no tienen hijos suelen recibir miradas de compasión, incluso de lástima. Esa creencia se ha arraigado tan profundamente en nuestra mente que ¿cuántos de nosotros nos atrevemos a cuestionarla? Sin embargo, ¿sabías que la filosofía a menudo surge precisamente de esas preguntas que parecen tabú? Y fue el gran pensador alemán, Arthur Schopenhauer, quien audazmente planteó una cuestión que aún hoy atormenta el pensamiento de la humanidad. Si esta vida es inherentemente una lucha incesante, si nuestros deseos solo nos atan a una espiral de sufrimiento, entonces traer otra vida a esa batalla, ¿es una expresión de amor o solo una decisión precipitada y poco meditada? Intenta imaginar un momento que la mayoría de la gente considera el día más feliz de su vida. Una joven pareja, abrazando a su recién nacido por primera vez, sus ojos llenos de lágrimas de una felicidad desbordante. La habitación está llena de calidez, y el futuro que se abre parece prometer muchas cosas buenas. Sin embargo, ¿alguien sabe lo que se esconde detrás de esas sonrisas radiantes? Son largas noches en vela, el peso de deudas crecientes y el miedo silencioso de que sus propios sueños están siendo olvidados, sepultados. Ese niño no tuvo derecho a elegir esta vida, y luego, esos padres pronto se darán cuenta del verdadero peso de una decisión que se les enseñó que nunca debían dudar. Schopenhauer creía que, oculto bajo todas las esperanzas románticas y los ideales familiares, hay algo que él llamó la voluntad. Un impulso ciego e incesante que obliga a la vida misma a seguir reproduciéndose. Promete traer significado, pero al final solo conduce a más deseos, a más luchas interminables. Él llamó al acto de la reproducción la cadena invisible que la voluntad usa para encadenar a la humanidad en un ciclo interminable de sufrimiento. Esta noche no nos hemos reunido aquí para alabar o criticar a ningún padre, sino para mirar de frente un problema espinoso que la mayor parte de la sociedad siempre intenta evitar. Es cierto que elegir crear una nueva vida no es siempre algo inherentemente bueno como a menudo se nos cuenta, sino que en realidad es una decisión que oculta un precio a pagar, tanto para los propios padres como para el niño, mucho más profundo de lo que estamos dispuestos a admitir. Esto no es un sermón contra los valores familiares, sino una invitación sincera para que cada uno de nosotros reflexione, para que podamos identificar las poderosas fuerzas que silenciosamente moldean nuestras decisiones, desde los impulsos instintivos de la naturaleza, los mitos culturales arraigados, hasta el anhelo de dejar un legado. Esas fuerzas nos empujan a caminar por un sendero que a primera vista parece noble, pero es también un camino que estamos recorriendo a ciegas. ¿Alguna vez te has preguntado si el camino que la sociedad nos ha marcado, desde la educación, la carrera, el matrimonio, hasta tener hijos, es la única opción o solo una rutina? Si alguna vez te has preguntado si eres realmente libre para tomar decisiones, o si solo estás siguiendo inconscientemente un guión que ha existido desde hace milenios, entonces, felicidades, has encontrado el contenido que necesitabas. Este video nos llevará a un viaje de profunda exploración de la sombría filosofía de la voluntad de Schopenhauer. Juntos diseccionaremos el verdadero costo, tanto psicológico como existencial, de decidir traer una nueva vida a este mundo. Al mismo tiempo, desafiando las ideas erróneas sobre el legado y el significado de la vida. ¿Qué significa vivir con propósito en un mundo que constantemente nos impulsa a mantener este ciclo? Aunque quizás no estés completamente de acuerdo con las conclusiones de Schopenhauer, sin duda, verás la historia de la paternidad y el significado de la vida bajo una lente completamente nueva, llena de reflexión e inquietud. Y lo más importante, te llevarás una pregunta que muy pocos se atreven a enfrentar. ¿Creamos vida porque es intrínsecamente buena, o simplemente porque nunca se nos ha permitido pensar de otra manera? A lo largo de gran parte de la historia de la humanidad, una historia se ha contado sin cesar. Un hombre y una mujer cruzan miradas, sintiendo una atracción intensa, que parece muy íntima, incluso sagrada. Sin embargo, oculto bajo las románticas palabras de amor y las dulces promesas, algo más antiguo que ellos dos está influyendo silenciosamente. Una fuerza que existió antes de todo lenguaje, todo reino, toda creencia religiosa. Schopenhauer lo llamó la voluntad. Un impulso ciego e incesante que empuja a la vida a continuar existiendo a toda costa.
Quizás aún quieras creer que los sueños que albergas son propios, que la decisión de amar, casarte y traer un hijo a este mundo es una elección completamente libre, que surge del corazón. Sin embargo, da un paso atrás y empezarás a reconocer un patrón que se ha repetido incesantemente a lo largo de miles de años de historia. Siguen siendo los mismos anhelos, los mismos rituales, la misma esperanza, solo que se visten con nuevas ropas en cada época. Este patrón existía mucho antes de que nacieras y continúa sin cesar, sin importar si alguien encuentra la felicidad o no. Visualicemos juntos el mundo antiguo. Un campesino labrando diligentemente sus campos, un rey majestuoso en su trono. Ambos fueron instruidos por sus ancianos y sacerdotes para tener hijos varones que continuaran el linaje. No por alegría o amor, sino porque la tierra necesitaba manos para ser cultivada, el trono necesitaba un heredero para mantener el poder, y la tribu necesitaba más gente para superar el duro invierno que se avecinaba. Ese anhelo se embellecía con nobles palabras, pero oculto bajo esa hermosa fachada yacía el mismo impulso inconsciente y primitivo, procrear o perecer. Eso es lo que Schopenhauer quería decir con la voluntad. No un plan racional, ni un gran diseño, sino solo un impulso ciego e incesante que empuja a todo ser vivo a crear más copias de sí mismo, sin importar el costo. Al mirar el curso de la historia, se dio cuenta de que ya fueras un campesino sembrando semillas o un emperador construyendo ejércitos, este impulso de crear nueva vida rara vez surgía de la satisfacción personal, sino principalmente para mantener y nutrir el flujo incesante de la existencia. Los reyes creían que gobernaban, los campesinos creían que elegían libremente, pero en realidad era la voluntad la que los controlaba a ambos. ¿Alguna vez te has preguntado si lo que crees sobre la familia y el significado de la vida es realmente el resultado de una reflexión personal, o solo un eco de viejos patrones que se infiltran a través de la cultura, la religión e incluso tu propia constitución biológica? La naturaleza otorga hábilmente al instinto intensos impulsos de atracción, creando una ilusión fugaz de plenitud. No le importa si los seres creados encuentran la felicidad, ni se detiene a medir cuánto sufrimiento se ha añadido a este mundo. Es simplemente un impulso que empuja incesantemente todo hacia adelante. ¿Crees que la visión de Schopenhauer sobre el amor es tan dura? Él sostenía que lo que solemos llamar amor es, en esencia, solo una estrategia de la vida para perpetuar la especie. Te acaricia hábilmente con la sensación de libre elección, pero en realidad te lleva al mismo resultado al que se dirigen todos los animales e insectos: la procreación. ¿Alguna vez has mirado hacia atrás y visto la larga fila de ancestros que se extiende tras de ti? La mayoría de ellos nacieron, trabajaron, tuvieron hijos, pasaron por muchas tribulaciones y murieron sin que nadie recordara sus nombres. Una generación siguió a otra, repitiendo el mismo patrón, aunque a menudo creyeran que estaban escapando o creando algo completamente nuevo. Sin embargo, ese ciclo fatídico continúa sin cesar. Este es precisamente el pozo que Schopenhauer describió con tanta agudeza, un patrón tan antiguo y arraigado en nuestro subconsciente que parece haberse convertido en destino. No solo heredamos la sangre de nuestros padres, sino también la profunda pulsión que los impulsó a crear nuestra existencia. ¿Sabías que el anhelo que sentimos como propio es, en realidad, más antiguo que las estrellas que brillan en el cielo nocturno? Reconocer esta verdad no es una llamada a la desesperación, al contrario, es una invitación a un profundo despertar. ¿Cómo puedes enfrentarte a una fuerza que aún no has nombrado? Nombrarla es el primer paso para liberarse de su atadura. Intenta reflexionar, aunque sea solo en tu mente, cuántos sueños, cuántos sacrificios y cuántas relaciones en tu vida te pertenecen realmente. ¿Y cuántos de ellos son solo el eco de una pulsión ancestral que ha existido desde tiempos inmemoriales? ¿Alguna vez has pensado cuántas veces los seres humanos traen una vida a este mundo no por una elección cuidadosamente considerada, sino simplemente por la sensación de que es algo que deben hacer? ¿Por qué seguimos persiguiendo promesas de significado cuando pocos se atreven a detenerse para cuestionarlas o interrogarse sobre ellas? El mensaje de Schopenhauer no es que pongamos fin a la vida, sino que reconozcamos que la pulsión inconsciente que dirige tu vida no es en absoluto la verdadera libertad que anhelas. Él creía que una vida consciente nos exige enfrentar directamente esa pulsión y a partir de ahí tomar una decisión. ¿La seguiremos o nos elevaremos para dominarla?
la cuestión fundamental aquí no es si la humanidad debe seguir existiendo o no, sino la verdadera pregunta es, tú, como una mente independiente capaz de reflexionar, puedes reconocer la corriente que ha arrastrado a innumerables personas antes que tú y tienes la voluntad suficiente para no ser arrastrado por ella. La trampa ancestral no es una ley natural inmutable que debas obedecer. En realidad, es solo un patrón que puedes reconocer perfectamente. Y en el preciso instante en que lo reconoces, una primera grieta aparecerá en ese círculo vicioso. Hay una verdad poco conocida y que a menudo solo se descubre cuando ya es demasiado tarde. Cuando una nueva vida aparece, un pacto invisible parece haberse establecido. El precio a pagar no son solo cifras financieras, son también años de atención, una energía abundante y esas pequeñas libertades personales que alguna vez definieron tu sensación de vitalidad. Schopenhauer lo definió como la vida misma. Él lo consideraba una inversión que nunca rinde frutos. Según él, cada nuevo deseo nos arrastra a más luchas, y nada puede aumentar el deseo y la contienda tan rápidamente como la responsabilidad por otra persona. Intenta imaginar el verdadero significado de la libertad. Es el derecho a despertar cuando quieras, a perseguir una idea libremente, a viajar por todas partes, a empezar de nuevo, a cometer errores y aprender sin amenazar la existencia de otros. Para la mayoría, el viaje de la paternidad cierra esas puertas, no por intención, sino simplemente porque las necesidades de un niño no pueden posponerse. Investigaciones recientes han hecho que este panorama sea más claro que nunca. Estudios a gran escala de Europa y América del Norte han señalado consistentemente una realidad. En promedio, el nivel de satisfacción con la vida reportado disminuye drásticamente en los primeros años de la paternidad, y a menudo no se recupera por completo hasta que los hijos han crecido y abandonado el hogar. Los niveles de estrés, ansiedad e insomnio se han disparado y, al mismo tiempo, las parejas informan de una marcada disminución en la satisfacción de sus relaciones. Mientras tanto, los adultos sin hijos suelen reportar una vida más estable, finanzas más sólidas y una mayor capacidad para controlar su tiempo. Estas cifras no pretenden criticar a las familias. En cambio, revelan un costo silencioso oculto tras la promesa social de que los hijos traerán una plenitud absoluta. Para muchos, el shock inicial no son las noches sin dormir o las cargas financieras, sino la lenta y gradual comprensión de que su propio desarrollo interior, los libros aún por escribir, los viajes aún por emprender o las habilidades aún por aprender están siendo pospuestos indefinidamente. ¿Alguna vez has pensado que en esta vida solo vivimos una vez, con apenas unas pocas décadas de energía máxima y aguda inteligencia? Y cada instante que entregas, ¿sabes que es un momento que jamás podrás recuperar? El filósofo Schopenhauer una vez afirmó que este es un cálculo cruel de la vida. La voluntad de vivir nos impulsa incesantemente a perseguir deberes, sin permitirnos jamás detenernos a cuestionar si todo ello realmente vale la pena. Imagina a un joven de 25 años, con ambiciones desbordantes, creyendo que construirá una carrera brillante, explorará cada rincón del mundo y se convertirá en una figura influyente. Luego, al cumplir los 30, recibe a su primer hijo. A los 35, la pequeña familia ya tiene un segundo miembro, y el vasto mundo que una vez soñó, de repente se reduce, girando solo en torno a horarios de trabajo, la carga de las deudas y un sinfín de obligaciones. Por supuesto, su amor por sus hijos permanece intacto. Sin embargo, de repente se da cuenta de que la parte de sí mismo que una vez ardía con el deseo de alcanzar grandes cosas, ahora se ha sumergido en un silencio aterrador. O imagina a otra mujer con una inteligencia sobresaliente en el campo de la investigación, que a los 23 años solo deseaba dedicar sus años más brillantes de juventud a su trayectoria académica. Se le aseguró que tenía mucho tiempo, que podía equilibrar ambas cosas, pero luego esos preciosos años se desvanecieron, sumergidos en la nebulosa del cuidado familiar y las constantes concesiones. Y cuando los hijos crecieron, la llama de la pasión que una vez ardió, impulsándola en su trabajo, ahora se había extinguido por completo, dejando solo cenizas. Esta no es una historia sobre el fracaso del amor, sino la consecuencia inevitable de un intercambio cruel e irreversible. Un intercambio que la mayoría de nosotros acepta en silencio, sin atreverse jamás a nombrarlo claramente. Todavía creen que pueden perseguir sus aspiraciones personales con todo su corazón, al mismo tiempo que dedican su vida a nutrir el crecimiento de otro ser.
Solo unos pocos afortunados logran hacerlo. La mayoría, sin embargo, se da cuenta de una verdad amarga. Nuestro tiempo, energía y atención solo pueden usarse una vez. Así que pregúntate, si te dieran una única moneda de valor incalculable que pudieras usar para moldear tu propia mente y destino, o para guiar a un nuevo ser a este mundo, ¿te detendrías al menos un instante antes de decidir entregarla? ¿Dedicarías un momento a considerar cuidadosamente ese enorme intercambio? Lo que Schopenhauer realmente anhelaba no era la desaparición de la humanidad, sino que cada uno de nosotros percibiera clara y profundamente este intercambio. Para que nos demos cuenta de que, en la mayoría de las culturas, esta trascendental elección nunca ha sido planteada como una verdadera opción. Siempre ha estado envuelta en innumerables narrativas y expectativas sociales, hasta el punto de que rara vez alguien se ha detenido a cuestionar el alto precio que debe pagar. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el verdadero precio a pagar? No es solo dinero, es la gradual reducción de los horizontes aparentemente infinitos de tu vida. Es una aceptación tácita, una verdad difícil de expresar, que tus preciosos días ya no te pertenecen por completo para moldearlos libremente. ¿Merece la pena esta renuncia? Para algunos, es un sacrificio que vale la pena, pero para otros, se convierte en un arrepentimiento latente, persistente, que no hay forma de aliviar. ¿Sabías que comprender esto es la clave para recuperar una parte de tu autonomía, el control de tu propia vida? Profundicemos un poco más. Detrás de esas fotos radiantes de sonrisas, ¿hay acaso un contrato invisible? Un contrato no escrito en papel, sino grabado en la estructura misma del tiempo, de tu vida. Y una vez firmado, ¿podrías romperlo sin destrozar tu corazón, sin causar profundas heridas? ¿Alguna vez has sentido que una decisión tan trascendental como esta merece una consideración más profunda que una mera suposición pasajera? Si es así, ya eres diferente a la gran mayoría que nunca se lo ha cuestionado. ¿Es egoísta considerar a fondo este acuerdo antes de firmarlo? En absoluto. Al contrario, es el primer acto, el inicio de una profunda autoconciencia. La filosofía aparentemente sombría de Schopenhauer ¿es un llamado a renunciar a la vida? No, no es un mandato para rechazarla, sino un poderoso desafío para que realmente evaluemos su valor, Él nos obligó a enfrentar una pregunta espinosa, una pregunta que la mayoría de la gente intenta evitar durante toda su vida. Entonces, antes de entregar tus preciosos años, años que nunca recuperarás, ¿realmente te detienes a ver este acuerdo tal como es en su verdadera naturaleza? ¿Recuerdas? Desde niños nos han contado una y otra vez la misma historia. Hay que dejar algo, hay que transmitir la propia sangre, hay que vivir a través de los hijos. Esta idea es realmente antigua y seductora, ¿verdad? Trae consigo la dulce promesa de que puedes vencer a la muerte, puedes sembrar tu nombre en el futuro para vivir para siempre. Pero detente un momento, respira hondo y pregúntate, ¿es esta realmente la historia de uno mismo? ¿Es este el sueño que realmente anhelas? ¿O es solo otra máscara que la voluntad se pone para mantener el ciclo interminable de la vida? Cuando Schopenhauer observó el curso de la historia, no vio a los nobles héroes que imaginábamos. En cambio, vio una larga procesión de hombres y mujeres que creían que, a través de sus descendientes, se estaban preservando a sí mismos. Desde los faraones que grabaron sus nombres en piedra, los reyes que construyeron poderosas dinastías, hasta los campesinos que engendraron hijos para conservar las tierras ancestrales. Generación tras generación, todos compartían un mismo pensamiento: viviré a través de mis descendientes. Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado dónde están ahora? Los grandiosos monumentos han caído, los nombres que una vez dominaron naciones enteras ahora son solo notas a pie de página borrosas en los libros de historia. ¿Sabías que 99 de cada 100 personas se desvanecerán por completo de la memoria de la humanidad en solo unas pocas décadas? Aunque el niño pueda heredar la sangre, ¿realmente lleva consigo tu alma, tu esencia única? Y luego, en un instante, incluso ese rastro de linaje se disolverá gradualmente, desvaneciéndose en el vasto e infinito mar de la humanidad. ¿Alguna vez has pensado en el legado? Schopenhauer declaró sin rodeos que lo que la mayoría de la humanidad llama legado no es en absoluto una forma de inmortalidad como imaginamos. ¿Qué es entonces el legado? Es simplemente la continuación incesante de los mismos esfuerzos, las mismas aspiraciones, las mismas luchas, transmitidos a otra persona, una persona que nunca lo deseó ni lo pidió.
¿Acaso creer que esto da sentido a nuestras vidas es confundir la existencia de una especie entera con la perpetuidad eterna de cada individuo? Imaginemos los poderosos imperios que una vez agotaron las fuerzas de toda una nación solo para mantener y preservar un nombre real, un linaje noble. ¿Y qué hay del soldado que valientemente sacrificó su vida por la bandera de la patria, con la firme creencia de que las generaciones futuras recordarían para siempre su noble sacrificio? Pero, ¿los recuerda realmente la historia? Sus nombres apenas se mencionan. El mundo solo conserva fragmentos dispersos, e incluso esos fragmentos son reescritos continuamente con cada nueva era, y aún así, el mito de la inmortalidad persiste tenazmente. Incluso en esta era moderna, sientes una presión invisible que dice, si no tengo hijos, mi vida carecerá de sentido. Pero, al fin y al cabo, ¿qué es ese sentimiento sino una historia transmitida de generación en generación, por los mismos ancestros impulsados por una historia similar? Ver esto con claridad no significa despreciar a los hijos, sino que nos permite reconocer una profunda inversión, una paradoja. Nosotros como individuos solemos creer que estamos sembrando nuestro espíritu, nuestra esencia, en el futuro, pero la verdad es que la antigua voluntad, el instinto primordial de supervivencia, se está sembrando a sí mismo a través de cada uno de nosotros. Esta verdad puede sorprenderte, incluso resultar algo ofensiva para el ego individual. Revela que tu búsqueda de un legado propio a través de tus descendientes no es una gloriosa victoria sobre la muerte, sino solo una forma de evasión, una negación a enfrentarla. Afirma que el sentido de la vida que anhelas no puede ser prestado de las generaciones futuras. Así, Schopenhauer planteó un desafío tan simple como inmensamente difícil. Si realmente quieres vivir una vida con propósito, debes renunciar a la ilusión de que seguirás existiendo en la sangre de otros. Debes enfrentar valientemente la verdad de que tu existencia es finita y construir por ti mismo cualquier significado posible en el tiempo que tienes, en lugar de delegarlo a un futuro lejano. ¿Qué sucede cuando ves este mito por lo que realmente es? Una extraña sabiduría se encenderá. Ya no vivirás como un eslabón anónimo en una cadena interminable, sino que empezarás a vivir como una mente plenamente consciente de su breve y única existencia. Y precisamente de esa profunda conciencia se abrirán ante ti opciones completamente nuevas. Crecemos, alimentados por historias que dicen que el amor es la llamada más sagrada, que quien encuentra el amor verdadero alcanzará la plenitud, que casarse, formar y criar una familia no es solo natural, sino también un acto noble. Pero, ¿cuántos se han preguntado alguna vez, de dónde proviene realmente esa historia y a qué propósito sirve? Según Schopenhauer, la naturaleza ha llevado a cabo su engaño más sofisticado a través de esa emoción que llamamos amor. Habilidosamente viste la ciega voluntad de procreación con un manto de lenguaje poético y romántico, haciendo que cada individuo se entregue voluntariamente a un propósito mayor sin saberlo. Más antiguas y más frías que nuestros propios sueños románticos, echemos un vistazo a los innumerables matrimonios concertados que han tenido lugar a lo largo de los siglos. Incluso, hubo parejas que nunca se conocieron hasta el día de la boda. Claramente, ese matrimonio no se construyó sobre la base del amor, sino por alianzas de tierras, poder, o simplemente para asegurar un heredero. Sin embargo, lo sorprendente es que, incluso en esas circunstancias, las canciones y los rituales seguían resonando con alabanzas al destino y a la devoción eterna. Aunque las palabras puedan cambiar, ¿te das cuenta de que el propósito central sigue siendo el mismo? En este mundo moderno, a menudo nos enorgullecemos de nuestra libertad, pero ¿te das cuenta de que los viejos patrones siguen existiendo en silencio? ¿Alguna vez te has preguntado si la presión de emparejarse, formar una familia y demostrar madurez a través de la crianza de los hijos proviene realmente de tus deseos más profundos o es solo para cumplir un guión cultural implícito? Aquellos que dudan, que vacilan ante estas expectativas, ¿no serán tildados de egoístas? Y aquellos que se atreven a desviarse del camino preestablecido, se les advierte que su destino final será la muerte en soledad. Es asombroso cómo la culpa ahora asume el papel que alguna vez tuvieron los sacerdotes y los reyes, dominando profundamente nuestras vidas.
Así pues, examinemos de cerca el sofisticado mecanismo que opera silenciosamente detrás de todo esto. ¿No ves cómo la publicidad no deja de vender una imagen ideal de la pareja perfecta en la casa de ensueño? Incluso, la familia y las creencias no dejan de alabar el autosacrificio como una virtud noble a seguir. Te das cuenta de que incluso los sistemas legales y económicos siguen otorgando un trato preferencial al matrimonio y la paternidad por encima de otros estilos de vida. Creemos que estamos eligiendo libremente, pero ¿sabías que ese camino ya fue iluminado, marcado y glorificado mucho antes de que se tomara cualquier decisión? Irónicamente, esta es una prisión perfectamente disfrazada bajo el nombre de amor. ¿No lo ves? Es un conjunto de expectativas que se autoproclaman respetuosas con tus sentimientos, pero que, en secreto, te atan a innumerables deberes, a la responsabilidad de criar a la siguiente generación, a las deudas y obligaciones inherentes, a un molde que siempre exige más de lo que jamás ha concedido. Lo que Schopenhauer quería transmitir no tenía la intención de burlarse del afecto o la amistad sincera. ¿Cuál era su verdadero propósito? Su único objetivo era desenmascarar la verdad oculta. ¿Sabías que aquello que percibes como un profundo vínculo personal es, al menos en parte, el sofisticado instrumento de la naturaleza para asegurar la perpetuación de la especie? Precisamente porque crees que es una emoción puramente personal, rara vez te atreverás a cuestionar los pesados deberes y responsabilidades que la acompañan, ¿verdad? Sin duda, reconocer esta cruda verdad puede resultarte profundamente inquietante. Aunque al principio pueda sentirse como una profunda traición, es la ira que le sigue la que tiene el poder de esclarecerlo todo. Y esa es la primera chispa de libertad que se enciende, el instante en que te das cuenta de que tienes todo el derecho a alejarte de la narrativa preestablecida y preguntarte, ¿qué es lo que realmente deseo? ¿Alguna vez te has preguntado si el amor se desvanece cuando vemos a través de todas sus capas? En realidad, sigue ahí, no se pierde en absoluto. En lugar de ser una imposición a la que obedecer, el amor se transforma de repente en tu propia elección voluntaria. Y aquí reside lo fascinante, la transición de ser manipulado como un peón a actuar según la propia voluntad es la puerta que se abre a una vida completamente diferente. Cuando hablamos de poder, la mayoría de nosotros solemos imaginarlo como la capacidad de conquistar, poseer y crear muchas cosas, ¿verdad? Sin embargo, Schopenhauer vislumbró una forma de poder mucho más profunda, la capacidad de resistir la ciega atracción de la propia voluntad. Atreverse a decir no al instinto que siempre susurra, continúa el ciclo, es la forma de demostrar que no eres meramente un instrumento al servicio de los dictados de la naturaleza. Esta negación no implica un rechazo a la vida. Al contrario, es la señal inequívoca de una mente verdaderamente despierta. Una mente que ha discernido la diferencia esencial entre elegir por uno mismo y ser compelled. Schopenhauer denominó a estos individuos singulares como los escasos, aquellos que se atrevieron a desvincularse de la corriente común el tiempo suficiente para vislumbrar su verdadera esencia. Siglos después, Nietzsche también aludió a los hombres superiores, aquellos dispuestos a cargar con el peso de la libertad, en lugar de rendirse fácilmente a la comodidad del rebaño. Su rebelión no se manifiesta a través de la violencia o de eslóganes ruidosos, sino que reside en una decisión silenciosa y muy íntima, la de dar forma al significado de su propia vida. Incluso en nuestra era, ¿reconoces este espíritu presente? Son los minimalistas, dispuestos a intercambiar estatus y posesiones por tiempo valioso. O los pensadores que eligen no legar la lucha, sino que, en su lugar, se concentran en dominarse a sí mismos. Y también los creadores, que dedican los mejores años de su vida a su obra, dejando tras de sí una idea trascendente, no solo un nombre. En un mundo que susurra incesantemente sí, atreverse a decir no es debilidad, es un acto poderoso para dominar la propia vida. Es la forma en que trazas límites claros para ti mismo. Y el impulso ancestral siempre busca convertirte en un instrumento. Este es el verdadero poder de la negación, no un lamento desesperado, sino una afirmación de soberanía. Te ayuda a reconocer que no eres solo un eslabón en una cadena infinita, sino que tienes pleno poder para dar forma al significado de tu propia vida, breve e irrepetible.
Repasemos el camino que hemos recorrido, la voluntad ciega que impulsó el antiguo ciclo, el precio incalculable que arrebató años irrecuperables, el mito de un legado que prometía inmortalidad, pero solo trajo repetición, la prisión disfrazada de amor y, finalmente, el raro poder del rechazo. ¿Ves algo en común? Todo ello apunta a una verdad innegable, algo que quizás nunca habías considerado. Nunca estuviste destinado a ser meramente un sirviente de ese ciclo. Puede que hayas nacido en ese ciclo, pero ¿estás obligado a seguirlo para siempre? Por supuesto que no. ¿Alguna vez te has preguntado si somos realmente los dueños de nuestras vidas? ¿O si a lo largo de la historia, los humanos han sido meros peones, manipulados por fuerzas invisibles como la pobreza, las costumbres arcaicas, el deseo de perpetuar el linaje o la presión de la comunidad, creyendo que eligen libremente? Pero lo asombroso es que ese guión de vida ya estaba predeterminado, escrito mucho antes, incluso antes de que dieran su primer grito al nacer. ¿Cuál es entonces el punto de partida de la verdadera sabiduría? El filósofo Schopenhauer señaló que es el momento en que nos damos cuenta de que somos parte del juego y discernimos su verdadera naturaleza en nuestra propia vida. Nietzsche planteó un desafío aún mayor. ¿Te atreves a afirmar o negar, según tu propia voluntad, a vivir como un creador de significado, en lugar de ser solo un eco inconsciente de los imperativos naturales? Esta es una transformación audaz en la que pocos se atreven a embarcarse, alejarse del flujo de la vida el tiempo suficiente para observarla, y luego darse cuenta de que el verdadero valor de una vida humana no reside en la cantidad de lo que se produce, sino en la profundidad del pensamiento de la mente que la vivió. No, esto no es nihilismo negativo. Al contrario, este es el poderoso punto de partida para tu autonomía personal. ¿Puedes visualizar esta marcada diferencia? Una persona vive según las expectativas del mundo. Se casa, tiene hijos, trabaja incansablemente y luego se agota, dejando cargas, y una generación siguiente que continúa un ciclo de lucha similar. Pero otra persona se atreve a detenerse, a confrontar el guión preestablecido desde tiempos inmemoriales y a preguntarse, al final, ¿para qué nací? ¿Es para la continuación inconsciente de un viejo patrón o es el viaje para dominarme a mí mismo? Y entonces toma una decisión diferente, invertir completamente en el conocimiento, en la comprensión profunda. En el viaje de la creación, al dar forma a su vida finita, el primero simplemente sirve a la voluntad colectiva, mientras que el segundo, valientemente, sale de todos los marcos para escribir sus propias reglas de vida. Al alcanzar este umbral, sentirás una fuerza extraña, una quietud interna. Ya no te preocupas por buscar la aprobación de los demás, ni temes ser rechazado. Ya no confundirás el ruido y el bullicio de la multitud con un imperativo que debes seguir. Te mantienes firme, una mente plenamente consciente del breve tiempo que tienes y decidido a dedicarlo por completo a valores que no pueden transmitirse solo por instinto. Esta es una ascensión espectacular, de un peón pasivo a un verdadero dueño de tu vida. No es huir de la vida, sino liberarse de la obediencia inconsciente. Vive como si cada una de tus elecciones te perteneciera por completo, y considera la libertad no como un eslogan vacío, sino como una estricta disciplina de vida. El mundo seguirá exigiéndote que desempeñes el papel preestablecido, pero una vez que hayas discernido ese patrón, esas demandas perderán por completo su poder de control. Te darás cuenta de que el rechazo es completamente posible y que tomar decisiones con plena conciencia es la forma más elevada de poder. Has caminado valientemente por las zonas oscuras que la mayoría de la gente se niega a enfrentar, se niega a pisar. Has profundizado en las narrativas que han moldeado el mundo, las promesas del legado, la veneración de los ideales familiares o el suave velo del deber, y has discernido la intrincada maquinaria que subyace a todo ello. Esa visión, esa cruda verdad, ciertamente no es nada cómoda y, por naturaleza, nunca estuvo destinada a serlo. ¿Sostienes algo que trasciende una mera opinión o una tendencia pasajera? En realidad, es un despertar profundo, la comprensión de que el torbellino que ha arrastrado a innumerables personas antes que tú no podrá controlarte. En un mundo donde la conformidad parece ser la norma, ¿sabes cuál es el acto más revolucionario? Es atreverse a pensar por uno mismo, a crear por uno mismo. ¿Alguna vez te has sentido parte de un grupo especial, una comunidad silenciosa pero poderosa?
Son aquellos que se atreven a cuestionar los mandatos más antiguos, aquello que está arraigado tanto en nuestro instinto como en nuestra cultura. Separarse de la corriente común de la multitud nunca ha sido fácil, ¿verdad? Requiere un coraje extraordinario para enfrentar toda duda, y también la paciencia para construir una vida que no se base en ningún significado prestado. ¿Qué es lo que realmente traza la línea entre un espíritu libre y una vida encadenada? Es esto. Si este viaje de descubrimiento te ha inquietado alguna vez, pero al mismo tiempo ha despertado algo profundo en tu interior, un anhelo de profundizar, de plantear preguntas más incisivas, para buscar verdades desnudas que la mayoría suele evitar, entonces, felicidades, ya eres oficialmente parte de ese grupo especial. Aquí, nuestro objetivo no es buscar consuelo momentáneo, sino una claridad absoluta. No necesitamos eslóganes vacíos, sino una comprensión profunda. Así que no dudes en suscribirte al canal, continúa siguiendo este viaje y añade tu voz al círculo de aquellos que nunca ignoran la verdad. ¿Crees que esto es solo una forma de entretenimiento? En absoluto. Esto es un proceso de desprendimiento consciente, paso a paso, de las ilusiones que han nublado nuestras mentes. Y una última cosa, grábala profundamente como una huella imborrable en tu mente. No le debes nada a ninguna voluntad o expectativa externa. Esta vida es completamente tuya.